Daniel cerró la puerta con llave mientras yo me quedé descalza en la nieve y a través del cristal, vi a su señora envolverse en el abrigo blanco de cachemir de mi madre. Deja de montar un escándalo, Emma, dijo desde el otro lado, con voz plana, casi aburrida. Chloe está helada, puedes esperar fuera hasta que aprendas a comportarte. Miré a la mujer junto a la chimenea al abrigo que mi madre había llevado el último invierno antes de morir, y algo dentro de mí se quedó muy silencioso, no volví a gritar. No golpeé la puerta, levanté la mano temblorosa, abrí el móvil con los dedos entumecidos, guardé el mensaje que Daniel me había enviado 10 segundos antes y pulsé el número que él creía que nunca me atrevería a llamar. La familia Hall, la familia que él pensaba que había perdido. Daniel había alquilado la casa de la montaña para lo que él llamaba un fin de semana de celebración. Su empresa acababa de firmar un gran contrato de hotel de lujo y, según él, las personas que le habían apoyado desde el principio merecían un retiro invernal privado ante el público, gala de aniversario la semana siguiente. Debería haber sabido que no estaba incluido en esa frase. Le había apoyado desde el principio, pero en el lenguaje de Daniel, eso significaba que yo había cocinado mientras él trabajaba hasta tarde, transferido dinero cuando la nómina era escasa, sonreído en las cenas con inversores. Me quedé en casa cuando su madre necesitaba cirugía y desapareció cuando él necesitaba parecer un hombre hecho así mismo. Chloe Vaughn había sido su asistente durante 11 meses, llegó a la casa de la montaña con botas crema, un jersey azul pálido y la suave e impotente sonrisa de una mujer que nunca llevaba sus propias bolsas porque sabía que siempre alguien se apresuraba a cogerlas. Daniel se llevó la suya antes que la mía. Cuidado, dijo Chloe, riendo suavemente mientras la nieve se acumulaba en su cabello. He hecho demasiadas maletas. Siempre lo haces, dijo Daniel. Fue una respuesta tan íntima, práctica. Casual. Me quedé detrás de ellos con 2 bolsas de la compra cortándome los dedos y observé cómo mi marido bajaba la maleta de Chloe en la entrada como si contuviera algo precioso. Su madre, Linda Pierce, ya estaba en el salón envuelta en un chariota gris junto a la chimenea. Miró a Chloe y sonrió. Ahí está, nuestra salvavidas. Chloe se llevó una mano al pecho. Señora Pierce, por favor. Solo reorganicé la presentación al cliente. Tú salvaste la semana de Daniel, dijo Linda. Entonces me miró. Emma, ¿has traído el vino? No. Hola, no. Gracias por conducir 3 horas por nieve con la compra porque Daniel se había olvidado de organizar la cena. Sí, dije, levantando una bolsa. Daniel no se dio cuenta de que estaba ayudando a Chloe a quitarse el abrigo. La casa era preciosa de esa forma fría y pulida en la que suelen ser los alquileres caros. Las ventanas de suelo a techo daban a una línea negra de pinos. La nieve ya estaba espesa en la cubierta. El techo crujía con el viento. Dentro, la chimenea proyectaba una cálida luz naranja sobre paredes de piedra, sillas de cuero y una larga mesa de comedor puesta para 8. El hermano pequeño de Daniel y su esposa llegarían más tarde. 2 inversores podrían pasar si la carretera se mantuviera abierta. Al parecer, Chloe había sido invitada porque Daniel dijo que necesitaba apoyo en el trabajo. Había dejado de preguntar por qué su asistente tenía que asistir a los fines de semana familiares. Preguntar solo le dio otra oportunidad para llamarme insegura. Llevé la compra a la cocina. Chloe me siguió con las manos vacías. Este sitio es precioso, dijo. Daniel tiene tan buen gusto. Puse el vino en la encimera. El alquiler se hizo a través de mi cuenta. Parpadeó y luego sonrió aún más. Claro, claro, ese era el talento de Chloe. Nunca discutía directamente, dejó que cada insulto se disolviera en dulzura. Luego se lo llevé de vuelta a Daniel como prueba de que era aguda, celosa, inestable. La cena se movió como un maratón lento. Daniel habló de su contrato. Linda le elogió. Chloe añadía pequeños detalles que solo alguien profundamente arraigado en sus días sabría. Apenas durmió el martes, dijo, tocándole la manga. Tuve que obligarle a comer. Daniel sonrió en su copa de vino. Exageras. No lo hago, dijo. Eres imposible cuando estás concentrado. Corté zanahorias asadas en trozos ordenados y recordé el martes al que se refería. Yo estaba en casa de la madre de Daniel cambiando la venda de Linda porque su enfermera había cancelado. Daniel me había enviado un mensaje a medianoche preguntando si podía transferir $12,000 para cubrir un depósito de proveedor antes de la mañana. No, por favor, sin explicación, solo lo necesito esta noche. Lo había enviado en la mesa, no lo mencionó. Alrededor de las 9, el viento empeoró, la nieve golpeaba las ventanas en ráfagas blancas y duras.
Linda se quejaba del borrador y Chloe se acurrucaba en el sofá. Tengo tanto frío, susurró. Daniel se levantó de inmediato. Hay mantas arriba. Estoy bien, dijo Chloe, aunque se estremeció dramáticamente. De verdad, Linda me miró. Emma, trajiste esa bata blanca, ¿verdad? El gordo, mi tenedor se detuvo. La bata blanca colgaba en el armario del cuarto de trabajo. Había pertenecido a mi madre. Cachemir blanco marfil auténtico con botones de perla y una pequeña H bordada en el cuello. Mi madre lo había llevado en la última foto que tuve de nosotros juntos. Solo lo traje porque Daniel me había dicho que el fin de semana incluiría fotos formales para el perfil festivo de la empresa. No, dije que Daniel levantó la vista. De verdad, lo vi en el coche, lo he traído para mañana. Así que deja que Chloe lo use unos minutos. Linda dijo que está temblando. Ella puede usar una manta. Chloe bajó la mirada. Por favor, no os peleéis por mí, ya estoy avergonzado. No, no lo era. Daniel empujó la silla hacia atrás. Emma, es un abrigo, era de mi madre. Su rostro se tensó, odiaba cuando mencionaba a mi madre. No porque le importara que me doliera, sino porque el duelo era uno de los pocos lugares en los que no podía controlar completamente la historia. Sé lo que es, dijo, y pido que seas amable. Le pido a su asistente que no lleve el abrigo de mi madre muerta. La habitación quedó en silencio, los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas tan rápido que casi admiré la habilidad. No lo sabía, susurró. Sabes que ahora dije. La mandíbula de Daniel se tensó. Basta. Él mismo fue al cuarto de entrada. Me levanté antes de poder detenerme. Daniel abrió el armario. No lo hagas. Sacó el abrigo un segundo. Toda la sala se redujo a ese trozo de tela blanca que tenía en las manos. Vi a mi madre bajando de un taxi en Boston, riendo mientras la nieve se le atrapaba en el pelo oscuro. La vi agacharse para abrocharme el abrigo cuando tenía 6 años. Vi su habitación de hospital años después. El abrigo doblado sobre una silla porque estaba demasiado débil para llevarlo en casa. Daniel se lo llevó a Chloe. Chloe se levantó despacio. Realmente no lo necesito. Pero ella se metió los brazos por las mangas. Se puso el abrigo de mi madre alrededor del cuerpo. Daniel le sonrió mucho mejor, dijo Chloe. Algo caliente me subió por la garganta. Te lo he dicho. Daniel se giró. No empieces. Quítatelo ya. Linda dejó caer su copa de vino de un portazo. Por el amor de Dios, Emma, es la semana de Navidad. Tienes que envenenar todas las habitaciones. Es mi abrigo. Este fin de semana es la casa de Daniel, dijo Linda. Me reí una vez, no pude evitarlo. No, no lo es. Lo he reservado. Pagué la fianza. Yo compré la comida. He venido en coche. Daniel se acercó. Baja la voz. Chloe apretó el abrigo con más fuerza. Daniel, quizá debería subir. No, dijo, aún mirándome. Tú quédate. Ahí estaba. Su elección, no oculta, no suavizada, no envuelta en excusas sobre el trabajo, la amabilidad o el momento. Chloe se quedó. Yo. Era el problema. Me acerqué a ella y le tendí la mano. Dame el abrigo. Daniel me bloqueó. Estás actuando como una locura, dijo. Quiero que me devuelvan el abrigo de mi madre. ¿Quieres humillar a Chloe? Lleva puesto el abrigo de mi madre fallecida mientras duerme con mi marido. Las palabras cayeron como un plato rompiéndose. Linda jadeó. Chloe se puso pálida. La cara de Daniel se volvió seria y peligrosa. Necesitas aire, di yo antes de que entendiera lo que quería decir. Su mano se cerró alrededor de mí. Brazo superior. Daniel, suéltame. Me arrastró hacia la entrada. Una vez tropecé cerca de la alfombra, mis pies descalzos tocaron las baldosas frías que me había quitado después de cenar. Mi móvil estaba en el bolsillo del jersey, mi abrigo, el que necesitaba, estaba envuelto alrededor de Chloe. Daniel, dije más agudo, ahora para. Abrió la puerta principal, el viento entró como un ser vivo, la nieve barrió el suelo. Tranquilizarse, dijo, luego me empujó fuera. No lo bastante fuerte como para tirarme al suelo, lo justo. Para dejar claro su intención, la puerta se cerró, la cerradura giró durante 3 segundos. Simplemente me quedé allí, la luz del porche zumbaba sobre mí, la nieve me cayó en la cara. El frío atravesó mi fino jersey tan rápido que parecía irreal. Me giré y agarré el pomo con llave. He llamado una vez. Daniel dentro por la ventana alta, junto a la puerta. Lo vi de pie con una mano en el pomo. Abre la puerta. No lo hizo. Detrás de él, Chloe estaba junto a la chimenea con el abrigo de mi madre. Linda dijo algo que no pude oír. Daniel sacó el móvil. El mío zumbaba.
apareció un mensaje: Daniel, deja de avergonzarme, quédate ahí fuera hasta que te calmes. Lo miré fijamente. El frío lo agudizaba todo. Durante 6 años. Me lo había explicado a mí misma. Estaba estresado, era ambicioso, no lo decía en serio. Su madre le manipulaba, Chloe le perseguía y él estaba demasiado halagado para verlo. Pero allí, descalzó en la nieve, mientras su amante llevaba el abrigo de mi madre, no quedaba nada que explicar. Hice una captura de pantalla del mensaje, luego otro, luego abrí la cámara y grabé 10 segundos de la puerta cerrada con llave, Daniel dentro, Chloe junto al fuego, mis dedos ya estaban rígidos, batería 9%. Había un número en mi teléfono al que nunca había llamado, se había guardado bajo un nombre que no pronunciaba en voz alta en años. Abuela Hall. Mi padre me había dicho que los Ailes nos abandonaron tras la muerte de mi madre. Decía que eran gente fría, gente rica, gente que solo se preocupaba por la reputación. Dijo que si alguna vez les llamaba, me recordarían que no me querían después de que muriera. De todas formas, me quedé con el número, un último hilo, una puerta que tenía miedo de abrir. La nieve se acumuló en mis pestañas. Dentro, Daniel se apartó de la puerta. Mi pulgar pulsó llamar. Sonó una vez, 2 veces, al tercer timbrazo, contestó una mujer, Emma. Casi me fallan las rodillas. La voz era más antigua de lo que recordaba, pero la conocía, desde la infancia. Tranquilo, bajo, cuidadoso con el dolor. Abuela, susurré una pausa. Entonces la voz cambió. ¿Dónde estás? Miré a través del cristal a mi marido, a Chloe con mi abrigo, a la familia que le había visto encerrarme fuera. Necesito ayuda, dije. Daniel me encerró fuera en la nieve. Mi abuela no me preguntó si estaba segura, no me preguntó qué había hecho para molestarle, no me dijo que me calmara. Ella dijo, dame la dirección. Lo intenté. El frío ya había empezado a robarme pedazos. Mis labios no moldeaban las palabras de forma limpia. Sabía que el alquiler estaba cerca de Black Pine League, a 15 minutos después de la antigua carretera de Lodge, pero Daniel ya había dado las indicaciones finales desde su teléfono. No sé el número de la casa, dije, y odié el pánico fino en mi voz. Escúchame, Emma, dijo mi abuela, abre la configuración de ubicación, mi batería está baja, hazlo ahora. Me temblaban tanto los dedos que dejé caer el teléfono en la nieve durante un segundo. La pantalla se puso blanca bajo el polvo y el terror me atravesó. Lo cogí, lo limpié contra el jersey y me obligué a respirar. Compartición de ubicación enviada a Margaret Hale. El teléfono seguía encendido. Entendido, dijo ella, quédate en línea. El viento soplaba alrededor del porche, la nieve soplaba bajo el tejado y se acumulaba sobre mis pies descalzos. Encogí los dedos de los pies, pero ya estaban entumecidos. Esta vez volví a llamar con más fuerza. Daniel apareció en la ventana. Cogí el teléfono para que viera que estaba llamando a alguien. Su expresión cambió, primero irritación, luego sospecha. La puerta se abría a 3 pulgadas. Sujeta por la cadena de la cadena. ¿A quién llamas?, preguntó. Mi abuela. Por un segundo se quedó mirando, luego se rió. No tienes abuela. Las palabras eran tan crueles, tan seguras, que dejé de temblar por un extraño segundo. Sí, dije, sí. Sus ojos se posaron en el teléfono. Emma colgó. Me aparté de la puerta. Ábrelo, no hasta que dejes de hacer esta actuación. Detrás de él, Chloe llamó suavemente. Daniel, quizá déjala entrar, parece fría. Lo di yo por la habitación, no por mí. Daniel miró por encima del hombro. No te metas. Luego para mí, más abajo, te estás haciendo parecer inestable. Mi abuela te oyó. Eso borró la arrogancia de su rostro. Alcanzó la cadena. Debería haberme acercado al calor. Debería haber cogido la puerta y forzado la entrada. Pero algo en mí había cruzado una línea. Si volvía a entrar bajo sus condiciones, lo reescribiría antes de llorar. Emma se emocionó. Emma salió fuera. Emma se negó a entrar. Emma asustó a Chloe. No. Retrocedí más en el sendero nevado. Daniel abrió la puerta de par en par. Ahora, Emma, levanté el móvil y seguí grabando. Dilo otra vez. Te dije. Entrecerró los ojos. Como dices, digamos que necesito quedarme fuera hasta que me calme. Miró más allá de mí hacia la entrada. Quizá recordando que había vecinos en algún lugar más allá de los árboles. No seas tonto. Fue entonces cuando aparecieron los faros a través de la nieve, no desde la carretera principal, sino desde la casa al otro lado de la cresta. Un hombre mayor con un pesado autocarro atravesó la tormenta, con una linterna en una mano y un móvil en la otra.
llamó. ¿Estás herido? La postura de Daniel cambió al instante. ¿Todo está bien? Llamó. Mi mujer y yo tuvimos una discusión. El hombre siguió caminando hacia mí. ¿Estás herido? Intenté responder, pero mis dientes chocaron con demasiada fuerza. Miró hacia abajo a mis pies, murmuró por el móvil, dijo, está descalza, posible hipotermia, necesito esa ambulancia ya. Daniel pisó el porche. Señor, he dicho que estamos bien. El hombre mayor se interpuso entre nosotros. No, eso lo dijiste tú, no lo hizo. A través del umbral, vi a Linda de pie en el salón con una mano en la boca y Chloe aún con el abrigo. El abrigo blanco de mi madre parecía casi dorado a la luz del fuego. Volví a coger el móvil y me hice una foto. Chloe notó que su mano voló al collar demasiado tarde. La ambulancia llegó 10 minutos después, aunque ya parecía que había pasado una hora. Estaba sentado en la furgoneta calefactada del vecino, con una manta sobre los hombros y los pies envueltos en toallas. El hombre mayor se llamaba Peter Calloway, vivía en la propiedad de al lado todo el año y había recibido una llamada de la oficina de seguridad de mi abuela después de rastrear la residencia más cercana. Mi mujer vio la luz del porche parpadeando entre la nieve, dijo, entonces llamó tu gente. No había escuchado a nadie en tanto tiempo que las palabras casi dolieron. Daniel intentó subirse al camión. El señor Calloway cerró la puerta con llave. Daniel llamó a la ventana. Emma abrió la puerta. Lo miré a través de cristales empañados durante años. Esa cara había sido hogar, no porque se lo mereciera, sino porque yo había construido un hogar a su alrededor poco a poco. Platos de cena, camisas limpias, cumpleaños recordados, ausencias perdonadas. El dinero pasaba silenciosamente de mi cuenta a la suya. Mi cuerpo a su lado en la cama incluso cuando mi corazón estaba solo. Ahora parecía un extraño enfadado por perder el acceso a una habitación. Los paramédicos llegaron con chaquetas gruesas, llevando bolsas y una camilla que al final no necesitaron. Me tomaron la temperatura, la tensión, los pies, las manos. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera?, preguntó uno. Daniel contestó, 5 minutos. El señor Calloway y yo al menos 20, quizá más, susurré, tengo el mensaje. El paramédico se giró hacia mí. ¿Qué mensaje? Se lo enseñé. Deja de avergonzarme. Quédate ahí fuera hasta que te calmes. Su rostro se endureció profesionalmente pero visiblemente. Daniel lo vio. Emma, dijo, eso no fue literal. Me reí, pero salió como una tos. El paramédico me ayudó a bajar del camión. Daniel se acercó a mi codo, me aparté. No me toques. Su mano se quedó congelada en el aire. Linda salió al porche con botas ahora envueltas en un abrigo que no era mío. Emma, por favor, dijo, con la voz temblorosa de rabia, disfrazada de preocupación, estás convirtiendo esto en algo feo. Miré detrás de ella. ¿Dónde está mi abrigo? La boca de Linda se apretó. Chloe apareció entonces lentamente, como si subiera a un escenario. Por fin se lo había quitado. La bata blanca colgaba sobre su brazo. Lo siento mucho, dijo, nunca quise nada de esto. Miré el abrigo. Había una leve mancha de pintalabios cerca del cuello. El collar de mi madre. No dije nada. El paramédico me guió hacia la ambulancia. Daniel le siguió. Voy con mi mujer. No, dije que paró. Emma, puedes llevar el abrigo al hospital, le dije. Dáselo a la enfermera. No entres en mi habitación. Su rostro se quedó quieto por primera vez esa noche. Entendió que no estaba preguntando. En el hospital, me cubrieron con mantas calientes y revisaron mis pies por congelación o hipotermia leve, dijo el médico. No hay daño permanente si descansaba y seguía instrucciones. Me ardían los dedos de los pies al calentarse. Un dolor profundo y feo que me hacía llorar los ojos. Una enfermera me preguntó si me sentía seguro en casa. Daniel estaba justo fuera de la cortina discutiendo con alguien por teléfono. Le oí decir, fue un malentendido. Es emocional. Me giré hacia la enfermera. No, dije, no me siento seguro. No. Parpadeó, lo escribió. Eso importaba. Ahora todo importaba. La hora de llegada, el estado de mis pies, la declaración del vecino, el mensaje, la foto de Chloe con el abrigo, la llamada a mi abuela. Daniel intentó entrar en la habitación 20 minutos después. La enfermera le detuvo. Ella es mi esposa, dijo. Ha rechazado visitas. La enfermera respondió, está alterada. Ha rechazado visitas. Me tumbé bajo 3 mantas y le observé a través de la rendija de la cortina. Parecía ofendido, no asustado por mí, ni avergonzado, ofendido. Como si hubiera roto una norma al hacer visible su comportamiento.
mi móvil se había apagado en la ambulancia. Una enfermera me lo cargó detrás del mostrador cuando volvió a encenderse. Había 17 mensajes de Daniel. Emma, respóndeme, esto es pasarse. Mi madre está llorando. Chloe se siente fatal. Sabes que nunca te haría daño. Te alejaste de la puerta. No hables con nadie hasta que llegue. Ese último lo guardé 2 veces. A las 2:14 a.m., la puerta de la habitación del hospital se abrió. Una mujer con un abrigo largo y negro entró. Tenía 81 años, cabello plateado, espalda recta y más fría que la tormenta de fuera. Sus ojos eran los ojos de mi madre. Detrás de ella estaba un hombre de unos 40 años y una mujer que llevaba una carpeta de cuero. Mi abuela se detuvo un momento al pie de mi cama, ninguno de los dos habló. Entonces Margaret Hales quitó los guantes. Oh, Emma, dijo. El sonido de mi nombre en su boca rompió algo que había guardado durante 20 años. No sollocé a gritos. Yo la busqué como un niño. Pero las lágrimas deslizaron por mi cabello. No sabía si vendrías. Susurré. Su rostro cambió. El dolor lo atravesaba. Viejo y agudo, nunca dejamos de esperar a que llamarás. La mujer con la carpeta dio un paso adelante. Emma, me llamo Marian Brooks. Soy el abogado de tu abuela. Sé que es un momento difícil, pero necesito hacerle una pregunta antes de que tu marido intente controlar el historial. La voz de Daniel se elevó en el pasillo. ¿Dónde está? ¿Quiénes son estas personas? Marian miró la puerta y luego volvió a mirarme. ¿Quieres que te protejamos de él? Pensé en la cerradura girando, pensé en Chloe junto al fuego, pensé en el abrigo de mi madre en manos de otra mujer. Sí, dije. La puerta se abrió antes de que nadie pudiera detenerla. Daniel entró enfadado y pálido, entonces vio a mi abuela. Su expresión se cerró sobre sí misma. Margaret Ay le miró como si fuera tierra en un suelo limpio. Debe ser el hombre que dejó a mi nieta fuera para que se congelara, dijo. Daniel se recuperó rápido. Esa fue una de las razones por las que sobrevivió en los negocios. Podía reorganizar su rostro más rápido de lo que la mayoría de la gente podía reorganizar sus pensamientos. Señora Hall, dijo, aunque nunca le había dicho su nombre, debió reconocerlo por los círculos en los que quería entrar. Esto no es lo que parece. Margaret no se movió. Parece que mi nieta está en una cama de hospital. Tuvimos una discusión, cerraste la puerta con llave, salió fuera, cogí el móvil, me mandó un mensaje para que me quedara fuera. Los ojos de Daniel brillaron. Emma, no hagas esto. Mi abuela se volvió hacia él lentamente. Hacer que, tragó saliva. Marian Brooks abrió su carpeta. Señor Pierce, señora Pierce ha declinado. Visitantes, tenéis que iros. Su cabeza se giró hacia mí. Señora Pierce. El antiguo yo se habría sobresaltado con ese tono. El antiguo yo habría oído la advertencia debajo. No me avergüences. No me hagas quedar mal. No olvides quién te da un hogar. Pero yo estaba tumbado en una cama de hospital porque la casa que me dio tenía la puerta cerrada con llave. Quiero que te vayas, te dije. Daniel me miró fijamente. Esperaré fuera hasta que estés lista para hablar. No, te dije que volverías al alquiler, le darás mi abrigo a la señorita Brooks. Entonces esperarás la comunicación escrita. De hecho, se rió. Comunicación escrita. Emma, estamos casados, sí, dije. Ese es el problema. El silencio que siguió fue limpio y brutal. Daniel volvió a mirar a mi abuela, recalculando. Señora Hall, respetó su preocupación, pero ha estado fuera de la vida de Emma durante mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes cómo se pone cuando está enfadada? La expresión de Margaret no cambió. De verdad, soy su marido, y sin embargo parece sorprendido de que pueda hablar. Por primera vez, Daniel no tenía respuesta. Seguridad le escoltó fuera después de que se negara a salir del pasillo. Le oí decirle al guardia que le trataban como a un criminal. El guardia dijo, señor, retroceda. Ese sonido se posó sobre mí como una manta. Alguien se lo había contado a Daniel, y el mundo no se había acabado. Marianne se quedó. Después de que mi abuela fuera a hablar con el médico. Se sentó junto a mi cama y me hizo preguntas calmadas y precisas. ¿Cuánto tiempo llevaba fuera? Daniel me empujó físicamente. Quien presenció a Chloe con el abrigo. Había cámaras en el alquiler. Daniel me había bloqueado alguna vez antes. Alguna vez había controlado el dinero, el transporte, la medicación, la identificación o la comunicación. Respondí lo mejor que pude. Algunas respuestas me avergonzaron más que otras. No, nunca me había dejado fuera antes. Sí, una vez me quitó las llaves del coche. Tras una discusión porque dijo que yo era demasiado emocional para conducir. Sí,
Tenía acceso a mi cuenta personal porque se la di durante una emergencia de la empresa y nunca le eliminé. Sí, había transferido dinero a su negocio. ¿Cuánto? Dudé. Marian esperó durante 6 años. Dije quizá 200,000, quizá más. Su bolígrafo se pausó respecto a los ingresos matrimoniales o bienes prematrimoniales. El seguro de vida de mi madre, algo de herencia, mis ahorros antes de casarme. ¿Tienes registros? Sí, bien, dijo. Ella, no borres nada, no le adviertas de lo que tienes, no te enfrentes a él solo, no hables de divorcio por teléfono. La palabra divorcio debería haber dolido, en cambio, sonaba como una puerta abriéndose al amanecer. Mi abuela volvió con café, no bebía, se quedó junto a la ventana viendo cómo la nieve se volvía azul con la luz temprana. Te debo una explicación, dijo. Miré su perfil, parecía mayor que en la última foto que tenía, pero no más pequeña, nunca más pequeña. Mi padre dijo que nos abandonaste. Cerró los ojos brevemente. Tu padre cortó el contacto tras la muerte de tu madre, nos culpó por animarla a dejarle. Se me apretó la garganta. Déjale. Margaret se giró. Tu madre planeaba traerte de vuelta a casa. Había hablado con un abogado, tenía miedo de cómo controlaba el dinero, los amigos, todo. Luego enfermó tras su muerte. Tu padre se mudó, cambió tu colegio, cambió tu número. Lo intentamos durante años. La miré fijamente. Todo mi dolor infantil cambió, no desapareció, sino cambió de forma. Me dijo que no me querías. Mintió. Miré mis manos. Daniel no había creado esa herida, solo había aprendido a usarla. Cuando me dijo que nadie más me querría con mi equipaje, le creí porque mi padre había plantado la primera semilla. Cuando Linda dijo que familia significaba lealtad, obedecí porque pensé que ya había fallado a una familia. Cuando Chloe sonrió con mi abrigo sobre los hombros, sentí no solo ira, sino el viejo terror de ser reemplazada y borrada. Margaret se acercó. Debería haber encontrado otra manera, dijo. He vivido con ese fracaso, quería enfadarte, quizá más tarde lo estaría así, pero en ese momento estaba demasiado cansado para mantener otra guerra. Viniste cuando te llamé, dije. Su boca tembló una vez. Sí, al mediodía. Daniel había cambiado de estrategia. Llegaron flores, rosas blancas. La tarjeta decía, no dejemos que una mala noche destruya 6 años. Te quiero, le di la tarjeta a Marianne. Quédate también con el sobre, dijo. A las 2, Linda llamó, dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje empezó con lágrimas. Emma, cariño, todos están tan alterados. Daniel no ha dormido. Chloe está destrozada. Sé que tenías miedo, pero debes entender cómo se nota esto para él. La empresa está entrando en una semana muy delicada. Por favor, no involucren a personas de fuera. La familia se encarga de la familia en privado. También lo guardé. A las 3, Chloe le escribió a Emma, lo siento mucho, nunca quise llevar algo tan especial. Daniel dijo que no te importaría, espero que puedas perdonarnos a los dos. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Daniel dijo que no te importaría. Así era como funcionaba todo mi matrimonio. Daniel dijo que no me importaría cubrir la cena. Daniel dijo que no me importaría saltarme el viaje. Daniel dijo que no me importaría prestar dinero. Daniel dijo que no me importaría que su madre se quedara 3 meses después de la operación. Daniel dijo que no me importaría que Chloe viniera a reuniones tardías, cenas privadas, retiros de fin de semana. Había convertido mi silencio en permiso. Le envié el mensaje a Marianne, luego respondí, no me contactes de nuevo salvo a través de un abogado. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron, y luego nada. Por la tarde, el señor Calewa vino al hospital con su esposa. Llevaba una bolsa de papel con calcetines gruesos y un par de botas de invierno. Mi mujer pensó que podrías necesitar esto, dijo incómodo. Casi lloré otra vez, no por las botas, sino porque un desconocido había notado lo que mi marido había ignorado. Marianne tomó su declaración en el pasillo, confirmó la hora en que me encontró, mi estado, la afirmación de Daniel de que todo estaba bien y la presencia de Chloe en el abrigo. Intentó hablar por ella. El señor Callaway dijo, eso me molestó, a mí también me molestó, aunque esa noche lo había permitido durante años. Me dieron el alta a la suite del hotel de mi abuela, en lugar de mi hogar matrimonial. Daniel esperó cerca de la salida del hospital. Parecía agotado, sin afeitar, casi sincero. Casi. Emma, dijo, por favor, 5 minutos. El chofer de mi abuela estaba junto al coche. Marianne estaba detrás de mí.
Me detuve a una distancia segura. Los ojos de Daniel se posaron en la gente a mi alrededor. ¿De verdad vas a actuar así?, preguntó en voz baja. Ahí estaba, sin arrepentimiento, enfadado porque tenía testigos. Voy a descansar, dije. Tenemos que hablar como marido y mujer. Perdiste ese privilegio. Cuando me dejaste fuera, se le cerró la boca. Abrí la puerta. Después de que llamé para pedir ayuda, llamaste extraños antes que a mí. Le miré y luego de verdad lo miré. ¿Estabas dentro? Tampoco tenía respuesta para eso. El conductor abrió la puerta del coche. Daniel se acercó. Emma, si tabes con ellos. Esto se vuelve más grande que nosotros. Ya lo es. Bajó la voz. Ten cuidado. No conoces a los Sale como yo. Casi me río. No los conoces en absoluto. Sus ojos se endurecieron. Y lo haces. Después de 20 años. Me subí al coche antes de que se cerrara la puerta. Le dije. No. Pero abrieron la puerta la primera vez que volví a la casa. Daniel y yo compartimos. No fui sola. Marianne vino conmigo. También lo hizo un consultor de seguridad privado que mi abuela usaba para asuntos familiares. Una mujer tranquila llamada Ruth que llevaba botas negras y tenía una cara que hacía que las discusiones parecieran inútiles. Daniel no estaba en casa. Su coche se había ido. Eso seguía ayudando. Me tembló la mano cuando abrí la puerta principal. La casa olía al limpiador de cedro y al café de Daniel durante 6 años. Lo había mantenido caliente, abastecido, pulido, vivo. Sabía qué cajón se quedaba atascado en la cocina, qué escalera crujía, qué ventana silbaba durante la lluvia. Yo misma había pintado la habitación de invitados porque Daniel decía que contratar a alguien era un desperdicio cuando yo tenía tan buenas manos. La escritura estaba a nombre de ambos. La entrada vino mayormente de mí. Daniel lo llamaba nuestro hogar cuando necesitaba que le estuviera agradecido. La llamaba su casa cuando necesitaba que me callara. Ruth entró primero y revisó las habitaciones. Marian se quedó a mi lado en el vestíbulo. Toma lo que necesites durante 2 semanas, dijo. Documentos, objetos personales, objetos sentimentales. No despojes la casa, no dañes nada. Estamos construyendo un historial limpio, un historial limpio. Me aferré a esa frase en el dormitorio. El lado de Daniel del armario parecía intacto. El mío había sido alterado. Alguien había movido mis bufandas. Mi cajón de joyas estaba abierto. Me quedé muy quieto. Marianne se dio cuenta. ¿Qué falta? Lo comprobé pieza a pieza. Mi pasaporte estaba allí, mi certificado de nacimiento, la pequeña caja de terciopelo de mi madre con sus pendientes. Pero el compartimento superior donde guardaba el anillo de la señal de granizo estaba vacío. El anillo era de oro antiguo grabado con una pequeña H rodeada de hojas de laurel. Mi madre me lo había dejado con una nota. Cuando estés lista para recordar de dónde vienes, nunca la había llevado, lo había escondido. Ahora se había ido. Mi anillo, dije. ¿Qué anillo? Lo describí yo. Marian lo apuntó. Ruth revisó la habitación con una linterna y luego fotografió el cajón. No hay entrada forzada. ¿Quién tiene acceso? Daniel. Su madre tiene una llave. Chloe podría decir el nombre de Chloe en mi dormitorio y me revolvió el estómago. Luego vi el frasco de perfume en la cómoda de Daniel, no el mío, un pequeño y caro ornamento floral al lado, un pendiente de oro con forma de hoja. Chloe había estado aquí en mi habitación mientras yo estaba en el hospital o antes. Una extraña calma se apoderó de mí. Hice fotos. Ruth metió el pendiente en la basura del baño. Encontré una toallita desmaquillante manchada de pintalabios rosa en el baño de invitados. Un cabello largo y pálido se aferraba a una toalla en la lavandería. Una de las camisas de vestir de Daniel llevaba el mismo perfume. Las pruebas no rugieron. Esperó. Hice la maleta despacio. Ropa, portátil, discos duros, las cartas de mi madre, expedientes fiscales, extractos bancarios, la vieja carpeta donde guardaba todas las transferencias que había hecho al negocio de Daniel, porque una pequeña parte de mí siempre supo que podría necesitar pruebas. Marianne miró la carpeta de la mesa de la cocina, con las cejas alzadas. Emma, sé que no son cantidades pequeñas, sé que había 40,000 de mis ahorros para su primer contrato de alquiler de oficina, 25,000 del seguro de vida de mi madre cuando dijo que un pago de un cliente se retrasó, 15,000 para las facturas médicas de su madre, aunque Linda luego contó a la gente que Daniel lo había cubierto todo. 12,000 la semana del viaje a la montaña, pagos mensuales con tarjeta de crédito, depósitos de proveedores, anticipos del hotel, transferencias bancarias etiquetadas como temporales, préstamos sin documentos. Porque me besó la frente y dijo,
¿de verdad necesitas papeleo entre nosotros? Sí, necesitaba papeleo. Abrí la app bancaria y comprobé los permisos de acceso. Daniel aún tenía acceso a una cuenta. Su tarjeta de empresa estaba vinculada a mi método de pago de respaldo. Las entregas de farmacia de Linda estaban hechas para mí. Cada mes se transfería recurrente a la cuenta operativa de Daniel. Lo miré fijamente, luego lo cancelé. Un pequeño movimiento, un clic, pero todo mi cuerpo reaccionó como si hubiera caído de un acantilado. Marian vio mi cara. Bien, dijo. Cancelé el pago de farmacia de Linda después. Esa dolió más porque Linda había usado su enfermedad como una correa, pero tenía un hijo al que alababa constantemente, un hijo que, según ella, lo había construido todo solo. Que pague. Luego congelé la tarjeta de crédito compartida que Daniel había dado a Chloe para 4 recados de clientes. El representante del banco preguntó si la tarjeta se había perdido o había sido robada. Miré el pendiente sobre la mesa, mal utilizado. Dije que por la noche Daniel se dio cuenta de que llamó 9 veces. No respondí. Luego le escribió a Daniel: cancelaste la transferencia operativa, la nómina de Daniel Emma es el lunes. Daniel, esto no es un juego. Daniel, el pago de la medicación de mi madre no ha llegado. Daniel, llámame. Ahora, lo guardé todo, luego respondí una vez: toda comunicación financiera debe pasar por un abogado. Su respuesta llegó en cuestión de segundos: Daniel, eres mi esposa, no un inversor hostil. Por primera vez en días. Sonreí porque eso era exactamente lo que le asustaba, no perderme a mí, perder acceso. A las 7, Chloe publicó una historia en Instagram desde un restaurante del centro, una mano cuidada sosteniendo champán. El pie de foto decía: algunas tormentas despejan el camino para cosas mejores. Llevaba mi anillo de granizo, no claramente, quizá no intencionadamente, pero la H dorada brilló en su dedo mientras inclinaba el vaso. Se me cortó la respiración. Le enseñé a Marianne que su cara se volvió fría. Haz una captura de pantalla. Luego hice otro y otro más. Cuando Chloe publicó una segunda foto con la mano de Daniel visible junto a la suya, él la llevó a cenar mientras yo recogía mi vida de nuestro dormitorio bajo la mesa. Su anillo de boda había desaparecido, el mío seguía en mi dedo. Lo miré, 6 años de matrimonio reducidos a una banda de metal y un hábito de resistencia. La quité poco a poco, mi dedo se quedó pálido bajo él por un momento. Recuerdo a Daniel poniéndosela en una pequeña ceremonia en el jardín. Ese día lloró, lágrimas de verdad. Pensé que había dicho: ahora eres mi hogar. Quizá lo decía en serio, quizá para él, el hogar siempre había significado un lugar que abría, pagaba, perdonaba, esperaba y nunca le dejaba fuera. Coloqué el anillo en un sobre. Marianne lo etiquetó con la fecha de esa noche de la suite de mi abuela. Le envié un correo electrónico a Daniel, un aviso formal de separación a través de Marianne. Esperaba enfado, me dio pánico. Daniel, Emma, por favor, no hagas esto. Daniel, Chloe no significa nada. Daniel, estaba confundido. Daniel, te necesito. Me quedé mirando el último mensaje, luego abrí mi carpeta de registros de transferencia. Me necesitaba. Sí, eso siempre había sido lo más parecido al amor, lo entendía. Chloe no me contactó después de mi advertencia. En su lugar, actuó ella. Por la mañana, 3 conocidos en común me habían escrito para preguntar si estaba bien, lo que significaba que Chloe había empezado a difundir su versión. No necesitaba ver sus mensajes para saber la forma en que estaban. Emma siempre había sido insegura. Emma odiaba que Daniel tuviera compañeras mujeres. Emma montó un escándalo por un abrigo. Emma llamó a familiares poderosos para castigarlo. Siempre había una forma de hacer que una mujer herida pareciera peligrosa si describía su hemorragia como agresividad. No dije nada en público. El silencio ya no era debilidad, era estrategia. Marianne organizó una reunión en su despacho. Mi abuela no vino a hablar por mí, sino a escuchar. Ethan Hale llegó 10 minutos tarde con un portátil bajo el brazo y la nieve derritiéndose en su abrigo. Lo recordaba como un chico adolescente alto que me dejaba montar en su espalda en el jardín de mis abuelos. Ahora tenía 42 años. Era de hombros anchos, callado, con ojos ameables y la costumbre de un abogado de leer antes de reaccionar. Me abrazó con cuidado. Lo siento, dijo. ¿Para qué? Por no haberte encontrado antes. El granizo parecía decidido a romperme con disculpas. Aparté la mirada. Primero, Marianne expuso el plan inmediato: historial médico, informe de respuesta de emergencia, declaración de testigos, mensajes de texto.
Foto de Chloe con el abrigo, pruebas de la casa, registros financieros, anillo desaparecido, la publicación de Chloe en Instagram. No vamos a presentar todo de una vez, ella dijo. Construimos palanca, protegemos a Emma, impedimos el movimiento de bienes y luego decidimos si seguir con reclamaciones civiles más allá del divorcio. Mi abuela preguntó, ¿y qué hay de la exposición criminal? Marianne me miró, entendí la pregunta que tenía Daniel, me empujó fuera y cerró la puerta con llave en condiciones de frío. Si eso se convertía en un asunto penal dependía de las pruebas, la intención de la ley local y el apetito de la fiscalía. Marianne no prometió venganza que no pudiera cumplir, lo agradecía, preservamos la opción, dijo. Primero, la aseguramos. Isen giró su portátil hacia mí. También miré a Chloe Vaughan, me tensé, alzó la mano, solo registros públicos y bases de datos corporativas. Chloe tenía deudas, tarjetas de crédito, una demanda de una excompañera de piso, 2 breves etapas en empresas de las que se había ido tras disputas, nada lo suficientemente dramático como para convertirla en una villana de dibujos animados, suficiente para mostrar el motivo. Entonces Isen abrió un registro de alquiler, apartamento de lujo en el centro, contrato firmado hace 8 meses, alquiler mensual de $5,800, fuente de pago, Pierce Strategic Events, cuenta operativa. Me quedé mirando la pantalla, esa es la cuenta de la empresa de Daniel, sí, dijo Isen, pero algunos depósitos en esa cuenta coinciden con tus transferencias. Marianne se inclinó hacia adelante. Necesitaremos sus venas bancarias eventualmente. Por ahora, Emma, tienes registros de esos depósitos, yo tengo el mío. Eso puede ser suficiente para empezar. Mi móvil vibró, un número desconocido, lo dejé pasar, apareció un mensaje de voz. Marianne asintió para que la pusiera en altavoz. La voz de Chloe llenó la habitación, suave y temblorosa. Emma, sé que me dijiste que no llamara, pero no puedo vivir con que pienses que soy un monstruo. Daniel me dijo que tu matrimonio se había acabado, dijo que apenas hablabas. Dijo que el abrigo era solo un abrigo, no sabía que te iba a bloquear la entrada, nunca habría querido eso. Por favor, no arruines su vida por un solo error, un error. La mano de mi abuela se cerró alrededor de la cabeza de su bastón. Chloe continuó, y sobre el anillo, Daniel me lo dio. Pensé que era de su familia. Puedo devolverlo si dejas de hacerlo público. Solo quiero paz. El mensaje terminó. Marianne parecía casi satisfecha. Ella admitió la posesión del anillo. Isen asintió y Daniel se lo entregó. Debería haber sentido rabia. Sentí algo más frío. Daniel no solo dejó que Chloe llevara el abrigo de mi madre, le había dado el anillo de mi madre. El anillo que mi madre había dejado con la nota de que recordaba de dónde venía. Había tomado el símbolo de mi historia y se lo había entregado a su señora como si fuera bisutería. Mi móvil volvió a vibrar. Una foto de Chloe, el anillo sobre una mesa de mármol. Estoy dispuesto a devolvérselo. Emma, nunca quise tus cosas. Debajo, otro mensaje. Pero Daniel necesita que la empresa esté estable. Por favor, piensa antes de destruir a todos. Lo leí 2 veces. Ahí estaba, no una disculpa, sino una negociación. Quería mi casa, mi abrigo, mi anillo, mi casa, mi marido y mi silencio, pero no quería consecuencias. Lo reenvié todo. Luego escribí: devolverás toda la propiedad a través de mi abogado. No añadí por favor. Esa tarde, Daniel se presentó en la oficina de Marianne sin cita previa. Recepción respondió antes de dejarle entrar en la zona de conferencias. Marianne me preguntó si quería salir por la salida privada. Me sorprendí a mí mismo. No, lo veré aquí. Daniel entró con el abrigo azul marino, lo había comprado para nuestro 5º aniversario. Parecía cansado pero guapo de la manera que antes me hacía perdonar demasiado. Sostenía una pequeña bolsa de terciopelo. Lo dejó sobre la mesa. Tu anillo, dijo. No lo toqué. Marianne sí. Abrió la bolsa, fotografió el anillo y documentó su devolución. Daniel observó esto con un desprecio apenas disimulado. ¿Es esto necesario? Sí, dijo Marianne. Me miró. Emma, ¿podemos hablar a solas? No. Sus ojos se dirigieron a mi abuela, luego a Isen. Entonces, ¿esto qué es? Ahora estamos en una reunión de la junta. Esto es lo que pasa cuando le das mi propiedad a tu amante. Un dolor cruzó su rostro o algo con forma de esa cara. Cometí un error. Tomaste una serie de decisiones. Chloe no sabía qué era ese anillo. Tú lo hiciste. Exhaló. Estaba enfadado conmigo mismo. Con todo. Explotó. Luego bajó la voz ante la presión. La empresa
tu constante juicio. Casi admiré el intento, mi juicio pagó tu alquiler. Cerró la boca. Ethan sonrió levemente, Daniel se dio cuenta y se sonrojó. No tienes ni idea de lo que construí, él dijo. Sé exactamente lo que financié. Se inclinó hacia adelante y ahí está, el dinero. Siempre supe que algún día me lo tirarías en cara. No, dije que sabías que algún día lo contaría. Eso duró 6 años. Daniel había confundido mi generosidad con amnesia. Se volvió hacia Marianne. ¿Qué quiere? Marianne me miró, respondí, separación. Divulgación financiera completa, devolución de todos los bienes personales, sin contacto con abogados externos, sin acceso a mis cuentas, sin uso de fondos matrimoniales para Chloe Vaughan. Daniel se rió sin humor. No puedes dictar a quien veo, no. Dije, puedo dictar lo que paga mi dinero. Se levantó. ¿Crees que a los granizos les importas? Les importa castigarme porque avergoncé su nombre. Finalmente habló mi abuela. Ayer no conocías nuestro nombre. El rostro de Daniel se tensó. Continuó, y no nos avergonzasteis. Te has revelado, por un momento. Pareció querer decir algo imperdonable, luego recogió su abrigo en la puerta. Se volvió hacia mí. Chloe está embarazada. La habitación se quedó en silencio. Daniel me observó con atención. Esperando a que la herida se abriera, le miré. Entonces deberías dejar de gastar mi dinero en su piso y empezar a comprar pañales. Su rostro cambió, no porque fuera cruel, porque no me desplomaré. Después de que se fue, fui a la ventana. La nieve había vuelto a empezar fuera, suave contra el cristal detrás de mí. Marian dijo, tenemos que verificar todo antes. Respondiendo a la reclamación del embarazo, asentí. Mi mano se cerró alrededor del anillo que devolví durante años. Tuve miedo de que llamar a los Hall significara admitir que no tenía a nadie. Empezaba a entender lo contrario. Cuanta más verdad permitía entrar en la habitación, menos solo me sentía. La empresa de Daniel ocupaba la última planta de un edificio de ladrillo renovado en el centro. Yo mismo pinté la primera oficina antes de que se mudaran allí, no metafóricamente. Literalmente, Daniel estaba demasiado arruinado para contratar contratistas tras firmar el contrato. Él y su pareja de entonces discutieron durante 2 días sobre si podían permitirse sillas. Me tomé una semana libre de mi trabajo de restauración, llevé vaqueros viejos y pinté 3 habitaciones de blanco cálido porque Daniel quería que los clientes se sintieran con lujo limpio. Más tarde contó a una revista de negocios que había construido la empresa con nada más que determinación. No me mencionaron. Tampoco lo fueron los $40,000 que envié por transferencia para el depósito del alquiler, ni la lista de clientes que ayudé a organizar, ni el ejecutivo hotelero al que le presenté a través de un donante de museo, ni las noches que me senté en el suelo llenando carpetas de propuestas. Porque decía que no podía confiar en que los becarios lo hicieran bien. El jueves, Marianne envió una carta formal de preservación a la empresa de Daniel instruyéndoles a no borrar correos electrónicos, registros financieros, documentos de nómina, informes de gastos, mensajes internos o archivos relacionados con mis contribuciones, Chloe Vaughan o fondos matrimoniales. Daniel llamó en menos de 3 minutos, no respondí. Llamó a Marianne después. Ella lo puso en altavoz porque yo estaba en su despacho revisando documentos. Esto es acoso, dijo Daniel. No, respondió Marianne, es un aviso de preservación. Mi empresa no tiene nada que ver con mi matrimonio. Entonces los registros lo mostrarán. Una pausa. Odiaba frases así. No voy a permitir que Emma rebusque en datos confidenciales de clientes. No estamos solicitando datos de los clientes en esta fase. En ese momento, repitió, en ese momento, su voz bajó. Pon a mi mujer al teléfono. No, sé que está ahí. Marian me miró, negué con la cabeza. No te hablará directamente. Daniel se rió una vez. Esto es ridículo. Nunca participó en operaciones. Me incliné hacia el teléfono. Marian silenció la línea. ¿Quieres responder a eso? Sí, ella desmutó. Le dije, Daniel, ¿recuerdas quién escribió la propuesta de la campana de clima? Silencio, continué. ¿Recuerdas quién se quedó despierto hasta las 3 arreglando las tablas de presupuesto porque enviaste la baraja equivocada al inversor equivocado? Su respiración cambió. ¿Recuerdas quién llamó a Marian Ellis cuando se rompió tu primer contrato de recinto? Emma, advirtió. ¿Recuerdas quién transfirió la nómina cuando tu cuenta estaba en descubierto? No di yo nada. ¿Recuerdas quién firmó la garantía personal para el evento del almacén porque dijiste que era solo temporal? La pluma de Marianne se detuvo. Ese aún no lo conocía. Daniel se recuperó mal.
Esa garantía se liberó. Envía pruebas. Colgó. Marianne se volvió hacia mí. Garantía personal. Cerré los ojos. Se me olvidó. Se te olvidó. Quería olvidar. Había muchas cosas así en mi matrimonio. Pequeñas humillaciones se plegaban porque necesitaba pasar el día siguiente. Daniel me pidió que firmara porque el proveedor confiaba en la estabilidad matrimonial. Daniel decía que nadie vendría a por mí porque él se encargaría de todo. Daniel prometiendo quitarme el nombre después del evento. Si lo hubiera hecho, no lo sabía. Eso se convirtió en otra solicitud de documento. Por la tarde, mi bandeja de entrada se había convertido en un lugar de excavación, correos antiguos, cheques de escaneo, confirmaciones bancarias, borradores de contrato, mensajes de Daniel que ahora parecían diferentes bajo luz legal. Puedes mover 25,000 hoy, lo volveré a poner el mes que viene. No menciones tu contribución en la cena. Los inversores se ponen raros con el dinero de la pareja. Necesito tu firma en esto. Solo una formalidad. El procedimiento de mamá es caro. Odio preguntar. Pero sabes, no tengo a nadie más. Sabes que yo haría lo mismo por ti. Pero él no lo hizo por mí ni una sola vez a los 5 años. Encontré el correo que cambió completamente la expresión de Marianne. Fue de Daniel a Chloe, enviada 4 meses antes del tema de la tormenta de nieve sobre Emma. Chloe había escrito que aún tiene acceso a lo antiguo del granizo. Daniel respondió técnicamente que sí, pero ella nunca lo tocó. Su padre la fastidió con esa familia. Cree que la odian. Es mejor así. Lo leí 3 veces. Es mejor así. No es una estrategia de ignorancia. Daniel sabía que existían los granizos. Sabía que tenía miedo de contactar con ellos. Se había beneficiado de ese miedo. La respuesta de Chloe fue peor. Bien, lo último que necesitamos es a ella, recordando que tiene opciones. Mis manos se enfriaron de una forma que las mantas del hospital no podían arreglar. Marianne imprimió el correo. Isen, que había estado revisando los documentos corporativos al otro lado de la mesa, levantó la vista. ¿Qué pasa? Le entregué la página. Su rostro se endureció. Mi abuela lo leyó al final. No habló durante mucho tiempo. Entonces dijo, te aisló. Quería negarlo, el instinto seguía ahí. Daniel nunca me prohibió llamar a los Sales, nunca había guardado mi móvil, nunca dijo que no pudieras tener familia. Simplemente repitió lo que mi padre me enseñó. No quieren, te juzgarían, te usarían. Estás más seguro conmigo. El control no siempre llegaba como una puerta cerrada, a veces llegaba como la única voz en la que confiabas. Esa noche, la empresa de Daniel envió una respuesta a través de su abogado, negando cualquier irregularidad y calificando mis reclamaciones como motivadas emocionalmente. Afirmaron que todas las transferencias mías eran manutención matrimonial ofrecida voluntariamente, sin expectativa de reembolso ni de propiedad. Marianne lo leyó en voz alta. Casi me rió con la frase que ofrecí voluntariamente. ¿Podemos demostrar la expectativa?, preguntó. Abrí otra carpeta. Sí, hubo mensajes. Daniel, sé que esto es un préstamo. Documentaré correctamente después de la gala. Daniel, deberías tener participación en esto. Lo arreglaremos cuando el flujo de caja se asiente. Daniel, odio que tu dinero esté llevando mi sueño. Prometo que lo arreglaré. Promesa tras promesa, ninguna cumplida. Marianne sonrió por primera vez desde que la conocí. Buena chica, dijo mi abuela suavemente. Las palabras me golpearon inesperadamente, no porque necesitara elogios, porque nadie me había llamado bueno sin querer algo de mí en años. Al día siguiente, Chloe llegó a la oficina de Daniel vestida con un vestido rojo ajustado y sin vergüenza. Lo supe porque una de las empleadas junior de Daniel, una mujer llamada Priya, me escribió en privado. Siento molestarte, vi lo que pasó en internet de forma indirecta. Creo que deberías saber que Chloe está diciendo al personal que es la futura señora Pierce y que eres inestable. Dijo que Daniel solo está esperando una limpieza legal. Me quedé mirando el mensaje, luego llegó otro. Además, el próximo viernes hay una gala de aniversario de la empresa. Ella está eligiendo el asiento de la mesa del cónyuge, la mesa de la pareja, no porque yo quisiera, sino porque yo la hubiera pagado. Respondí con cuidado. Gracias por decírmelo. Por favor, no arriesgues tu trabajo si estás dispuesto a hablar confidencialmente con mi abogado. Puedo conectarte. Priya estuvo de acuerdo. Así fue como el muro empezó a resquebrajarse, no con una confesión dramática con una mujer cansada de ver cómo a otra era borrada. Para el lunes, 3 empleados habían hablado con Marianne.
Toda la relación confirmada entre Chloe y Daniel parecía íntima mucho antes de la tormenta de nieve. Uno de ellos vio a Daniel reembolsar a Chloe la ropa personal a través de los gastos de la empresa. Otra había procesado pagos a su edificio de apartamentos etiquetados como alojamiento para clientes. Luego Priya envió el plano de asientos para la gala en la mesa 1, Daniel Pierce, Chloe Vaughn, Linda Pierce. Grandes inversores Noma Pierce. Miré mi nombre ausente en la habitación que había ayudado a construir. Luego miré la fecha del viernes. Marianne dijo que podemos detenerlo antes de la gala. Lo pensé. Daniel quería un escenario limpio. Chloe quería mi asiento. Linda quería que me callara. Durante 6 años evité escenas, quizá por eso creían que les temía. No, dije que les dejara poner la mesa. Daniel vino a la casa 3 días antes de la gala. Para entonces ya me había mudado. Pero volví con Ruth para recoger lo último que me quedaba, herramientas del garaje, necesitaba los pinceles finos, la lámpara de aumento, el papel japonés que usaba para reparaciones textiles delicadas. El abrigo de mi madre necesitaría cuidados profesionales después del pintalabios y el perfume de Chloe, y había decidido que lo restauraría yo misma, no porque el abrigo importara más que mi seguridad, sino porque tocar cosas dañadas sin destruirlas era algo que sabía hacer. Ruth estaba en la cocina fotografiando la nevera de vinos, que Daniel aparentemente había recargado con botellas cargadas a nuestra cuenta conjunta después de que congelara su tarjeta. Estaba en el garaje cuando oí la puerta principal abrirse. Emma. Mi cuerpo reconoció su voz antes que mi mente. Se tensó. Ruth apareció en la puerta del garaje. Quédate donde estás, dijo. Daniel entró de todos modos. Parecía diferente, menos pulido. Su pelo estaba húmedo por la lluvia. Sus ojos estaban rojos, aunque ya fuera por el dolor, la ira o la falta de sueño, no lo sabía. Cuando vio a Ruth, se le torció la boca. Contrataste seguridad contra mí, he traído un testigo, soy tu marido, sigues diciendo eso como si eso ayudara a tu caso. Él se estremeció. Bien, ¿podemos hablar como seres humanos?, preguntó. Ruth se colocó entre nosotras, pero un poco a un lado, metí un rollo de broché en mi bolsa. Habla. Miró a Ruth en privado. No, perdió el control durante medio segundo. ¿Entiendes lo que me estás haciendo? Ahí estaba otra vez para mí, no lo que yo había sufrido, ni lo que él había hecho, ni las consecuencias que le estaba causando a él. Entiendo lo que hago por mí misma. Se acercó. Ruth se movió. Daniel se detuvo. Chloe tiene miedo, dijo. Me reí suavemente. Esa es tu oportunidad. Está embarazada, Emma. Me dijiste que está estresada por tu abogado. Debería contactar con su propio abogado. Su mandíbula se movió. Estás siendo cruel. Cerré la bolsa de herramientas. Daniel, le diste el anillo de mi madre. Lo devolví. La dejaste llevar el abrigo de mi madre. Dije que lo sentía. No, dijiste que fue una mala noche. Se pasó ambas manos por el pelo. No sé qué quieres de mí. Eso fue lo primero que dijo de verdad. Durante años, él había sabido exactamente lo que yo quería. Una pareja, respeto, calidez. La verdad, esas cosas habían sido demasiado incómodas, así que ahora fingía que yo era misteriosa. Quiero una divulgación financiera completa, le dije. Quiero que se contabilicen mis contribuciones prematrimoniales. No quiero ningún contacto con Chloe. Quiero que dejes de usar los bienes matrimoniales para mantenerla. Quiero el divorcio. La última palabra cayó más fuerte en el garaje Queen, la oficina del abogado. Daniel se quedó mirando. ¿No lo dices en serio? Sí, no. Negó con la cabeza. Estás herido. Estás dejando que tu abuela te llene la cabeza. Siempre haces esto. Te bloqueas. Entonces, ¿te arrepientes? Los ojos de Ruth se posaron en mí. Me mantuve tranquila. Nunca lo he hecho antes. Esquivó una pila de cajas de almacenamiento. Porque esto no eres tú. Esto es lo primero que me ha parecido a mí en años. Su rostro cambió. Entonces apareció algo peor. ¿Crees que los Ale te retendrán cuando esto se ponga complicado? Cuando vean lo necesitado que eres, lo ansioso que estás, cómo te aferras. Las palabras eran cuchillos viejos. Supo dónde ponerlos por un segundo. Tenía 22 años otra vez, llorando en el piso de Daniel porque mi padre había muerto y no tenía a quién llamar. Daniel me había abrazado entonces. Él dijo, ahora me tienes a mí. Había confundido la posesión con refugio. Saqué el móvil y lo puse en el banco de trabajo, con la cámara apuntándole. Repite, dije. Bajó la mirada al teléfono. ¿Me estás grabando? Sí. Necesitas mi consentimiento. No en este estado si formo parte de la conversación.
se abrió la boca, luego, cerró, miró a Ruth, sonrió sin calidez. Daniel retrocedió. Bien, dijo, graba esto, si sigues adelante con el divorcio, me aseguraré de que todos sepan que abandonaste a mi madre después de todo lo que hizo por ti, que hizo ella por mí, te trató como a familia, me trataba como si fuera personal, está enferma, tiene un hijo, su rostro se ensombreció. No te vas a quedar con la casa, el tribunal decidirá, construye esa casa, pagué la entrada, pagué la hipoteca con dinero de una empresa que financié, entonces se movía rápido, no hacia mí, exacto, hacia el teléfono. Rule atrapó la muñeca antes de que la alcanzara. Retrocedan, dijo. Daniel se quedó paralizado, miré su mano, suspendida a centímetros de mi móvil. Fue entonces cuando entendí completamente que tenía miedo, no de perder amor, de ser grabado, de ser contado, de ser visto. Rulo soltó lentamente. Deberías irte, dijo. Daniel me miró un segundo, pensé que podría disculparse, una de verdad, una limpia. En cambio, dijo, te arrepentirás de humillarme. Contesté el teléfono, no, dije, lamento haberte protegido. Se fue. Esa misma noche presentamos una denuncia policial sobre el intento de robo de teléfonos y documentamos la confrontación en el caso de divorcio. No pasó nada dramático, sin arresto, sin escena de película, solo un número de informe, pero ese número de informe importaba. Un límite se hizo real cuando el papel lo llevó. A la mañana siguiente, Linda llamó desde un número nuevo. Contesté porque Marianne estaba a mi lado y grabar estaba legalmente permitido. Linda no saludó. Emma. Daniel llegó a casa temblando anoche. No dije nada. Le has presionado demasiado. Sigue sin nada. Cometió errores. Sí, los hombres sí, pero una esposa no destruye a su marido por vergüenza. Miré a Marianne, ella asintió para que continuara. Linda, tu hijo me encerró fuera en una tormenta de nieve. Abrió la puerta después de que llamara para pedir ayuda. Siempre fuiste dramático. Ahí estaba. El veredicto familiar. Dramático significaba herido, pero incómodo. Dramático significaba dañar de una manera que requería responsabilidad. Dramático significaba negarse a regresar en silencio. Le dije, viste a Chloe con mi abrigo. Una pausa. Ese no es el punto. Ese es mi punto. Tenía frío. Yo también. Linda inhaló bruscamente. Estuviste fuera unos minutos descalza. Deberías haberte puesto los zapatos antes de salir. Enfadado. Cerré los ojos. Marianne escribió algo en su blog. Pregunté. Salí enfadado o Daniel me echó fuera. Silencio. Linda, ¿le has molestado? Responde a la pregunta. Colgó. Marianne guardó el archivo de la llamada. Me recosté. Dolía. Incluso después de todo, dolía, no porque quisiera a Linda, no. Estaba seguro de haberlo hecho nunca, pero había cuidado su cuerpo cuando estaba débil, aprendí sus medicamentos, le cociné comidas bajas en sodio, la llevé a las citas, le escuché quejarse de enfermeras, vecinos y viejos amigos que no llamaban lo suficiente. Me había visto descalza en la nieve, y aún así encontraba la manera de culpar a mis pies. Esa tarde, Chloe hizo su movimiento. Publicó una foto suya con un vestido pálido, una mano sobre el estómago, sin pie de foto salvo un corazón blanco. En menos de una hora, los empleados de la empresa de Daniel estaban susurrando. Linda lo compartió con el comentario: las bendiciones llegan en temporadas difíciles. Una bendición. Así llamaban al niño supuestamente concebido mientras Daniel estaba casado conmigo. No respondí. Marianne envió un aviso exigiendo que Daniel conservara todas las comunicaciones y documentos relacionados con la reclamación de embarazo de Chloe, cualquier apoyo económico que le dieran y cualquier intento de trasladar bienes matrimoniales en previsión del divorcio. A las 23:47, Brilla envió otro mensaje: creo que planean anunciar a Chloe en la gala. Debajo había una captura de pantalla de un programa de reclutamiento especial de Chloe Vaughan, socia en Socio de Crecimiento. A Daniel siempre le habían gustado las palabras cuidadosas. Se lo reenvié a Marianne, luego abrí la bolsa de terciopelo que contenía mi anillo de granizo, me lo puse en el dedo por primera vez en mi vida adulta. Encajaba, no perfectamente, pero suficiente. Linda pidió una cena familiar antes de la gala. No. Lo llamó trampa, la gente rara vez lo hace. Su mensaje llegó a través de Marianne porque Daniel finalmente había aprendido que el acceso directo creaba pruebas. La señora Pierce solicita una reunión familiar privada para reducir conflictos y evitar una escalada legal innecesaria. Marianne lo leyó en voz alta y resopló suavemente. Mi abuela dijo, no, dije,
sí. Ambas mujeres me miraron. Quiero oírles decirlo. Dije que Marian me pintó la cara. No tienes que pasar por eso, lo sé. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Llevan años hablando por mí. Quiero una sala donde contestar. Así que establecimos reglas, ubicación neutral, un comedor privado en un restaurante, no la casa de Linda, Marianne en el edificio. Aunque no en la mesa a menos que la llamaran, Ruth sentada en el vestíbulo, yo conduciría por separado, me iría cuando quisiera. Daniel se opuso a todas las condiciones, no acepté ninguna de sus objeciones. La cena tuvo lugar en una sala tenue con paredes verde oscuro y lámparas de latón sobre una mesa pulida. Linda se sentó en la cabecera como si hubiera pagado la habitación, Daniel se sentó a su derecha, Chloe se sentó a su lado con un vestido crema y un cardigan abotonado delicadamente sobre el estómago. El abrigo de mi madre no llevaba sobre los hombros, pero había elegido el blanco. Por supuesto que sí. Daniel se puso de pie cuando entré, no dejé que eso me ablandara. Los ojos de Linda bajaron a mi mano y vio el anillo de granizo. Su boca se apretó. Emma, dijo, ¿estás bien? Me estoy recuperando. Chloe bajó la mirada. Me alegro. Me senté frente a Daniel, nadie tocó el pan. Linda empezó. Esta familia ya ha sufrido suficiente vergüenza pública. Casi sonreí. No dañar la vergüenza, continuó. Daniel está dispuesto a asumir la responsabilidad de ciertos errores. Ciertos errores. Daniel me miró con ojos cansados. No debería haber cerrado la puerta con llave. Dijo que la habitación se quedó en silencio. Era la primera vez que decía esas palabras con claridad, y luego las arruinaba. Pero tienes que admitir que has escalado la situación. Me recosté, como acusaste a Chloe delante de todos. Llevaba mi abrigo. Chloe habló en voz baja. Dije que lo sentía. Dijiste que lo sentías después de que me hospitalizaran. Se le sonrojaron las mejillas. La mano de Daniel se acercó a la de ella bajo la mesa, pero se detuvo cuando él recordó. Lo veía. Linda carraspeó. No podemos deshacer esa noche. Lo que importa ahora es el futuro. ¿De quién es el futuro? Del niño. Linda dijo. Ahí estaba. Chloe se puso una mano sobre el estómago. Daniel me miró como si esperara que me rompiera. No lo hice. Linda continuó. Chloe está embarazada. Daniel tiene la intención de estar presente. Esperamos que afrontes el divorcio con dignidad. Con dignidad. Repetí. Sí, dijo Linda. No hay acusaciones públicas, ni intentos de perjudicar a la empresa, ni arrastrar el dolor privado por los tribunales cuando se puede llegar a un acuerdo justo de forma discreta. ¿Y qué acuerdo consideras justo? Daniel empujó una carpeta por la mesa. No lo abrí. Linda sí. Deslizó un resumen mecanografiado. Lo escaneé. Querían que dejara la casa a Daniel porque Chloe necesitaría estabilidad durante el embarazo. Querían que renunciara a cualquier reclamo de participación en la empresa porque mis contribuciones eran regalos dentro del matrimonio. Querían una no despectiva mutua. No habrá más investigaciones sobre los gastos de Chloe. No se habla de la tormenta de nieve y de una suma modesta. Daniel pagaría durante 5 años. 5 años. Me debía más que eso solo en transferencias documentadas. He buscado quién ha escrito esto. Daniel dijo que mi abogado redactó un punto de partida. Ningún abogado escribiría esto a menos que alguien descarado le ordene. Sus ojos brillaron. Linda se inclinó hacia adelante. Emma, no seas codiciosa. Esa palabra casi me hizo reír. Codicioso por querer recuperar mi propio dinero, por querer la casa que ayudé a comprar, por querer la verdad de una noche que podría haber terminado conmigo congelado en un porche. Abrí mi bolsa. Daniel se tensó. Saqué 3 carpetas. No todas mis pruebas. Solo las suficientes. Primero, el registro bancario que muestra pagos desde nuestra cuenta conjunta al apartamento de Chloe. Segundo, la captura de pantalla de Chloe llevando mi anillo de granizo. Tercero, la foto de Chloe con el abrigo de mi madre junto a la chimenea mientras el mensaje de Daniel me decía que me quedara fuera. Los puse uno a uno sobre la mesa. Linda se puso pálida. Chloe susurró. Emma, por favor. Daniel miró la foto. Una cosa era saber lo que había hecho, otra muy distinta verlo enmarcado en la quietud, yo fuera de ella dentro del abrigo entre nosotros, como un veredicto. ¿Quieres dignidad? Dije. Entonces empieza diciendo la verdad. La voz de Daniel era baja. Guárdalos. No. Esto es una cena privada. Luego responde en privado. Usaste fondos matrimoniales para pagar el alquiler de Chloe. Chloe apretó su servilleta. Daniel dijo que era una vivienda temporal para trabajar. Vivía allí sola. No contesta. Le diste mi anillo de granizo. Lo devolví. Se lo diste tú.
Su mandíbula se tensó. Sí. Linda cerró los ojos, me giré hacia ella, lo viste encerrarme fuera, los abrió, os vi discutir, le viste cerrar la puerta con llave, Chloe dijo, esto es cruel, la miré, vas vestida de blanco en una cena donde me pides que deje mi matrimonio en silencio porque dices que estás embarazada de mi marido, no me des lecciones sobre crueldad, esta vez sus ojos se llenaron, nadie se apresuró a consolarla, Daniel notó que ese era el primer cambio, pequeño, pero real. Abrí la última carpeta, dentro había resúmenes de transferencias de mis cuentas personales a la empresa de Daniel. He dicho que no firmo tu acuerdo, no voy a salir de casa por Chloe, no estoy renunciando a mis reclamaciones, no voy a ocultar la tormenta de nieve, no estoy fingiendo a tu hijo. Si hay un niño borra lo que hiciste antes de que apareciera esa reclamación. Linda miró los números. Daniel, dijo en voz baja, ¿qué es esto? No la miró, me puse de pie. La cena había terminado. Daniel también se levantó. Emma. Le miré al otro lado de la mesa. Sabes que me di cuenta en la nieve. Su rostro se tensó. Que el frío no era nuevo, era solo honesto. Me fui antes de que alguien pudiera responder. En el vestíbulo, Marian estaba de pie. ¿Qué tal fue? Le entregué la propuesta de acuerdo de Daniel. Pusieron su codicia por escrito. Su sonrisa era afilada. Excelente. Mientras caminábamos hacia la puerta, mi móvil vibró, un correo electrónico desconocido, asunto, Chloe, documentación médica de Vauben, adjunto un PDF, no hubo mensaje, solo el archivo, lo abrí en el coche, a primera vista, parecía una confirmación de embarazo. Pero el nombre de la clínica era incorrecto, una vez fui a esa clínica con Linda, cerró hace 2 años, la primera regla de Marianne era sencilla, no acusamos a nadie de fingir un embarazo sin pruebas, acepté. Una acusación falsa convertiría a Chloe en víctima de nuevo, y ya era lo suficientemente hábil en ese papel, necesitábamos hechos, no satisfacción. El PDF que envió no era un historial médico, era un atrezo que la clínica había cerrado 2 años antes, la carta usaba un logotipo antiguo, el médico que figuraba en el formulario se había jubilado antes de la fecha indicada, no probaba que Chloe no estuviera embarazada. Esto demostró que el documento presentado a la familia de Daniel era poco fiable. La pregunta era por qué. Quizá está embarazada y usó un documento falso porque no ha visto a un médico. Isen dijo que quizá, respondió Marianne, o quizá necesitaba una palanca rápida. Me senté en la mesa de conferencias mirando el expediente. Daniel lo había creído o afirmado hacerlo. Linda lo creyó porque le di a un nieto y una razón para echarme fuera. Chloe lo había usado para pedir estabilidad, lo que significaba que la casa, el dinero y la legitimidad, un niño, real o no, se habían convertido en un arma. Odiaba a todos por eso. No con un fuego dramático, con un asco limpio, Marianne envió una solicitud formal al abogado de Daniel, ya que el señor Pierce había mencionado el embarazo presumido de la esclerosis múltiple como factor en los términos propuestos de acuerdo y en las solicitudes de vivienda. Cualquier reclamación que afecte a la división de bienes matrimoniales debe estar respaldada por la documentación adecuada a través del ayuntamiento. Daniel llamó a Marianne en menos de 1 hora. Esta vez no le puso en altavoz mucho tiempo. Él gritaba: «Ya he oído suficiente. ¿Cómo se atreve a cuestionar el embarazo de Chloe?». Marianne dijo: «Tu propuesta de acuerdo la menciona como justificación para transferir derechos de vivienda. Eso es información familiar. Entonces no lo uses como moneda de cambio legal». Bajó la voz, pero la ira seguía colando. «Emma está castigando a un niño no nacido». Marianne me miró, negué con la cabeza. Ella dijo: «Emma te está pidiendo que dejes de usar afirmaciones no verificadas para presionarla y que entregue propiedades». Colgó por la tarde. Me escribió desde un número nuevo: «Daniel, hay límites que no se cruzan». Lo reenvié, entonces bloqueé el número. Al día siguiente, el tribunal concedió una orden temporal que impedía a Daniel vender, refinanciar, transferir o gravar bienes matrimoniales importantes sin previo aviso. Se enteró cuando intentó empezar el papeleo de una línea con garantía hipotecaria. Esa tarde se activó una alerta. Apareció en el hotel de mi abuela, la seguridad le detuvo en el vestíbulo. Después envió un mensaje a través de su abogado: «El señor Pierce solicita una reunión urgente». Afirma: «Las acciones de la señora Pierce han puesto a su empresa y a su familia en una situación financiera inmediata». Marianne lo leyó con visible aburrimiento. Su angustia no es una emergencia legal, pero nos dijo algo importante.
Había intentado pedir prestado contra la casa. ¿Por qué Isen encontró la respuesta enterrada en los documentos corporativos y los registros de proveedores? La empresa de Daniel tenía poco efectivo. El contrato del hotel que había celebrado aún no estaba pagado, varios eventos se habían pasado del presupuesto, los viajes al apartamento de Chloe, los reembolsos de ropa y los gastos de desarrollo de clientes se habían agotado más de lo esperado. Mis transferencias canceladas dejaron al descubierto un agujero que él había ocultado. No necesitaba la casa para Chloe, necesitaba la casa como garantía. El anuncio del embarazo había sido una excusa emocional para la desesperación económica. Cuando Marianne lo explicó, me sentí extrañamente tranquila. Daniel me había dejado fuera porque pensaba que era prescindible, pero me mantuvo cerca durante años porque era útil. No eran opuestos, eran la misma creencia. Las cosas útiles podían ser maltratadas y no podían marcharse esa noche. Fui a cenar a la suite de mi abuela. Era la primera comida en semanas que no sabía a metal. Margaret Hill comió despacio. Preguntó por mis pies y no me dijo ni una sola vez qué hacer. Después de cenar, sacó una caja de madera. Debería haberte dado esto hace años, dijo. Dentro había cartas de mi madre, algunas escritas a Margaret, otras a mí, selladas y nunca enviadas porque mi padre nos había trasladado antes de que los Sale pudieran entregarlas. Me temblaban las manos al abrir el primero. La letra de mi madre era redondeada, firme, familiar, de tarjetas de cumpleaños que guardaba en una vitrina de exposición. Mi querida Emma, si estás leyendo esto cuando seas mayor, espero que sepas que el amor nunca debería requerir que desaparezcas. Me detuve ahí, la habitación se volvió borrosa. Margaret se sentó a mi lado, sin tocarme hasta que me incliné ligeramente hacia ella, luego puso una mano sobre la mía. Desaparecí, susurré. No, dijo, ha sobrevivido. A la mañana siguiente, tomé una decisión no sobre Daniel, sino sobre mí misma. Llamé al director del estudio privado de restauración donde una vez había sido consultora antes de casarme. La propietaria, Helen Morris, respondió sorprendida y cálida. Emma, Dios mío, justo estaba pensando en ti el mes pasado. Tenemos un proyecto de conservación textil en camino. Sé que han pasado años, pero si alguna vez quieres volver a trabajar a tiempo parcial. Sí, dije. Hizo una pausa. Sí, lo sé. Por primera vez desde la tormenta de nieve, el futuro no parecía una sala de juicio, parecía una mesa, luz, herramientas, tela, manos pacientes, algo mío. Esa tarde, sentía el programa final de gala. Daniel había cambiado el título de Chloe, no asistente, ni socio en crecimiento, sino director interino de relaciones con clientes. Al final del programa había una sección de video homenaje, la historia de Pierce, construido desde cero. Se lo reenvié a Marianne, luego abrí mi archivo de correo y encontré fotografías de la primera oficina, yo con vaqueros manchados de pintura, Daniel riendo junto a los escritorios vacíos, mis manos sosteniendo la primera propuesta impresa. Encontré el recibo de transferencia bancaria del contrato de alquiler. Encontré el correo donde Daniel escribió: no habría podido hacer esto sin ti, algún día todo el mundo lo sabrá. Aparentemente llegó un día. Marianne preguntó: ¿estás segura? Estábamos sentados en su despacho el jueves por la noche fuera de la ciudad, las luces borrosas por la lluvia. Pensé en la privacidad, pensé en la dignidad, pensé en cómo se entrena a las mujeres para proteger la reputación de los hombres que destruyen su paz. Luego, pensé en estar descalza en la nieve mientras Chloe se calentaba con el abrigo de mi madre. Sí, dije, pero lo hacemos limpiamente, nada de gritos, nada de escena por el simple hecho de hacer escena. No hay venganza basada en mentiras, solo documentos, solo verdad. La noche siguiente, me vestí de negro, no la claridad matutina, me puse el anillo de granizo. Marianne llegó con una carpeta. Isen llegó con 2 carpetas impresas y un disco seguro. Mi abuela me miró antes de irnos: no tienes que demostrar dolor para merecer protección. Ella dijo: lo sé, y tú. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana durante años. Quería que Daniel entendiera lo que había hecho. Ahora entendí algo mejor. Su comprensión no era necesaria para mi libertad. Sí, he dicho que sí. La gala de aniversario se celebró en el salón de baile del Hotel Besford. Uno de los mayores clientes de Daniel conocía bien la sala. Le había ayudado a elegirlo 3 años antes para un evento benéfico cuando su empresa aún era demasiado pequeña para impresionar a nadie. Recuerdo
Estar de pie bajo las lámparas de cristal con una carpeta mientras Daniel susurraba que algún día organizaría allí su propia gala. Había creído en él tan completamente que su sueño pasó a formar parte de mi trabajo esa noche. El salón de baile brillaba, mesas redondas vestidas con lino marfil, altos arreglos de ramas blancas y rosas de invierno, un escenario al frente con una pantalla enorme detrás, un cuarteto de cuerdas cerca del bar, camareros moviéndose con bandejas de champán, inversores, clientes, empleados, medios locales y Chloe estaba junto a Daniel con un vestido de satén champán, una mano descansando suavemente sobre su estómago, sonriendo como si hubiera practicado la ternura frente a un espejo. Daniel llevaba un smoking negro, me vio 10 segundos después de que entrara. Su sonrisa se desvaneció. Chloe siguió su mirada por un breve instante, el miedo se notaba en su maquillaje. Luego se recuperó y se apoyó en el brazo de Daniel. Bien, que ella elija el escenario. Mi abuela entró a mi lado. Ethan le siguió. Marianne ya estaba dentro, hablando en voz baja con un representante legal del hotel cerca de la pared lateral. Ruth estaba cerca de la entrada. No estábamos allí para causar caos. Estábamos allí para evitar que la verdad quedara enterrada bajo candelabros. Daniel cruzó la sala hacia mí antes que nadie más. ¿Qué haces aquí? Siseó. Miré a mi alrededor, asistiendo a la gala de la empresa que financié. Sus ojos se posaron en mi abuela. Este es un evento privado. Mi nombre estaba en la lista original de patrocinadores. Lo quité, sí, dije. Vi cómo se le tensaba la cara. Emma, si intentas avergonzarme esta noche, te arrepentirás. Casi le doy la cabeza. Él seguía pensando que el miedo era la clave que encajaba conmigo. No estoy aquí para avergonzarte, dije. Estoy aquí para corregir el registro. Daniel se inclinó más cerca. Salir, no. Me cogió el codo. Luego recordó las cámaras, los invitados, los testigos. Su mano cayó. Chloe llegó a su lado. Emma, dijo lo bastante suave para que los invitados cercanos la oyeran. Este no. Ese lugar, miré su mano, sin anillo, sin abrigo, había aprendido a ocultar cosas robadas. Este es exactamente el lugar, dije. Un fotógrafo se giró hacia nosotros. Daniel sonrió al instante. Todo está bien, dijo. Ahí estaba de nuevo. La frase que usan los hombres cuando necesitan que todos ignoren la cara de una mujer. Yo también sonreí. Por ahora, el programa comenzaba a las 19:30, Daniel subió al escenario entre aplausos. Era bueno con el calor público. Agradeció a clientes, empleados, socios y a su madre. Habló de resiliencia, lealtad y de las personas que creen cuando no hay nada en lo que creer. Luego la pantalla mostró el video tributo, la historia de Pierce construida desde cero. Fotos de Daniel en la primera oficina, Daniel estrechando la mano, Daniel en eventos, Daniel con clientes, Daniel sonriendo junto a Chloe en los últimos meses, cuidadosamente enmarcado como profesional. Ni una sola foto mía, ni siquiera mi mano, ni siquiera una esquina de mi cara en nuestra mesa. Mi abuela estaba muy quieta. Isen se inclinó hacia mí. Última oportunidad. Miré la pantalla construida desde cero. No, dije. Primera oportunidad. Daniel volvió al micrófono. Hay alguien especial a quien debo agradecer esta noche, dijo. Chloe bajó la mirada hacia la mesa delantera. La gente sonreía con complicidad. No se me revolvió el estómago. Se asentó. Chloe Vaughn, dijo Daniel, extendiendo la mano. Se levantó entre los aplausos. Una mano en su estómago, la otra tomando la suya. Se unió a esta empresa durante una de las etapas más exigentes de mi vida. Daniel continuó. Su lealtad, dedicación y fe en nuestro futuro lo han cambiado todo. Nuestro futuro. Un murmullo recorrió la sala. Daniel me miró solo una vez, como advertencia, luego dijo. Chloe no solo forma parte de los acontecimientos estratégicos de Pierce, ella forma parte de mi vida, y pronto parte de mi familia. Linda empezó a aplaudir primero, algunos otros siguieron con incertidumbre. Chloe se secó una lágrima. Fue entonces cuando Marianne se acercó al técnico del hotel. La pantalla detrás de Daniel se volvió negra. Daniel se giró sorprendido. Entonces apareció una nueva diapositiva. Cronología de documentados, contribuciones e incidentes. Un sonido recorrió el salón de baile, ni un suspiro, una atención colectiva. El rostro de Daniel se quedó agotado. Marianne subió al escenario desde un lado sosteniendo un micrófono, y el gerente del hotel había acertado legalmente. Buenas noches, dijo. Me llamo Marianne Brooks, represento a Emma Hale, anteriormente presentada en los primeros registros.
financieros y operativos de esta empresa como Emma Pierce. Daniel se acercó a ella, corta el micrófono. El gerente del hotel no se movió. Marianne continuó, tan tranquilo como el invierno. No estamos aquí para interrumpir negocios legítimos. Estamos aquí para abordar las falsas declaraciones hechas en este programa y para notificar notificaciones formales sobre preservación financiera, protección de bienes matrimoniales y reclamaciones civiles pendientes. La siguiente diapositiva apareció un recibo de transferencia bancaria. $40,000 de mi cuenta personal prematrimonial a la empresa de Daniel, Liz Groh, luego otros $25,000, luego otro correo de Daniel, sé que esto es un préstamo. Deberías tener participación en esto, no habría podido hacerlo sin ti. La habitación cambió, la gente dejó de mirar a Daniel con admiración y empezó a mirar con cálculo. A los inversores no les gustan las sorpresas, a los clientes les horrorizan los escándalos, pero sobre todo, a la gente le molesta darse cuenta de que aplaudió una mentira. Daniel agarró el soporte del micrófono. Esta es la crisis emocional de mi mujer, dijo en voz alta. Pido disculpas a todos. Mi abuela se levantó, no alzó la voz. Soy Margaret Ile. Ese nombre se extendió por la sala más rápido que cualquier grito. Los Sale poseían hoteles, propiedades históricas, fundaciones de restauración y suficiente influencia silenciosa como para que Daniel los llamara fantasmas de dinero antiguo en una cena. No sabía que estaba casado con una, continuó Margaret, mi nieta no. Está teniendo una crisis, está presentando documentos. Apareció la siguiente diapositiva, una foto, Chloe con la bata blanca de mi madre junto a la chimenea, marca de tiempo visible, luego el mensaje de Daniel, deja de avergonzarme, quédate ahí fuera hasta que te calmes, y luego el informe de emergencia, mujer encontrada descalza fuera durante una tormenta de nieve, posible hipotermia. Nadie aplaudió ahora, nadie se movió. Chloe emitió un pequeño sonido. Daniel me miró con odio descarado, pero debajo había miedo. La pantalla mostraba una última imagen, la foto exterior del porche del alquiler, adquirido a través de la empresa de gestión de propiedades tras la solicitud de preservación de Marian. Daniel dentro del cristal, yo fuera, Chloe de blanco detrás de él, todo el matrimonio en un solo marco. Entonces me quedé de pie, no en el escenario, no necesitaba el escenario. La sala se giró hacia mí. En fin, mi abogado ha entregado los avisos necesarios, dije, con la voz temblando una vez, luego se estabilizó. No hablaré públicamente de reclamaciones médicas privadas, supuestos embarazos ni detalles de divorcios. Diré esto, ya no permitiré que mi trabajo, mi dinero, mi historia familiar o mi silencio se usen para proteger una mentira. Daniel susurró, Emma, le he mirado. Me encerraste fuera en la nieve mientras ella llevaba el abrigo de mi madre. Pensabas que no tenía a quien llamar. Su rostro se torció. Me equivoqué en eso, dije. Y tú también. Salí antes de que la sala pudiera decidir qué hacer con su sorpresa. Detrás de mí, los aplausos no empezaron. Eso estaba bien, no había venido a aplaudir, había venido a abrir la puerta. Daniel llegó al juzgado con aspecto de hombre que no había dormido. Vine con documentos. Esa diferencia importaba. La audiencia de emergencia no fue un juicio de divorcio. Marianne me había advertido que no esperara que un escena lo resolviera todo. Los finales reales eran más lentos, más desordenados, archivados en triplicado, pero la audiencia abordó restricciones financieras temporales. El uso exclusivo del hogar conyugal, los límites de comunicación, la preservación de los registros de la empresa y el uso de fondos matrimoniales por parte de Daniel. Chloe no estaba presente, su abogado lo era. Eso nos dijo suficiente. Daniel se sentó al otro lado de la mesa de la sala de reuniones antes de que comenzara la audiencia, su propio abogado a su lado. Me miró como si intentara llamar a la mujer que solía disculparse cuando parecía cansado. No vino. Su abogado, el señor Keen, comenzó educadamente. Mi cliente lamenta la escalada emocional que llevó al incidente en la propiedad de la montaña. Marianne dijo, tu cliente encerró a mi clienta descalza fuera durante una tormenta de nieve. Keen se ajustó las gafas. Disputamos la caracterización, tenemos el mensaje, el informe médico, la declaración del testigo y las grabaciones de las cámaras de propiedad. Daniel bajó la mirada. Keen siguió adelante. El señor Pierce está dispuesto a aceptar límites temporales de no contacto respecto a la señora, el uso de los fondos matrimoniales por parte de Bauga. MS Baugnia se ha beneficiado de fondos matrimoniales. Marianne dijo, queremos contabilidad y reembolso, replicó Daniel. ¿Necesitaba ayuda?
Le miré. Yo también, cerró la boca. El juez fue práctico, lo cual agradezco, no mostró indignación, leía. Ella invitaba a las citas. Quería documentación. Miró a Daniel por encima de sus gafas cuando Marianne presentó la cronología del incidente en la montaña. Señor Pierce, dijo, ¿has enviado este mensaje? Le susurró el abogado de Daniel. Daniel respondió, sí, señoría, tu mujer estaba fuera cuando lo enviaste, sí, pero iba descalza, no me di cuenta, llevaba ropa de invierno. Daniel dudó, no. El juez miró la foto de Chloe con el abrigo. La señorita Vaughan llevaba el abrigo de la señora Pierce. La cara de Daniel se sonrojó. Sí, el juez dejó el papel. El pedido no era todo lo que quería, pero fue suficiente para el siguiente paso. Me concedieron acceso exclusivo temporal a la casa conyugal, aunque no tenía intención de vivir allí. Daniel fue impedido de usar bienes matrimoniales para Chloe. Las transferencias importantes de activos requerían aviso. Los registros de la empresa relacionados con mis contribuciones reclamadas debían conservarse. La comunicación se mantendría a través del ayuntamiento salvo en caso de emergencia. El juez también señaló el incidente en la montaña como relevante para las medidas temporales de seguridad. Relevante, una palabra legal, un pequeño puente sólido entre el dolor privado y el registro público. Después de la audiencia, Daniel esperó cerca de las ventanas del pasillo. Marian se adelantó un poco a mí, levantó ambas manos, no intentó empezar nada. Me detuve porque quería elegir mi final. No huir de su presencia para siempre, parecía más pequeño a la luz del día. Terminé con Chloe, dijo que no dije nada, mintió sobre algunas cosas. Sigue sin nada, la documentación del embarazo, no sabía que era falso. Observé su cara, está embarazada. Tragó saliva, no lo sé, ahí estaba. El niño que se había usado para expulsarme de casa se había convertido en una incertidumbre en el momento en que dejó de ser útil. Eso es entre tú y ella, dije que se estremeció. Emma, sé que no puedo arreglar lo que pasó de la noche a la mañana. No puedes arreglarlo en absoluto, estaba bajo presión. Yo también, tomé decisiones terribles. Sí, entonces sus ojos se llenaron. Quizá lágrimas de verdad, quizá no. Había pasado demasiados años intentando distinguir entre sus sentimientos y sus tácticas. Ya había terminado. Te echo de menos, él dijo. En cierto modo le creí, echaba de menos la versión de mí que suavizaba las habitaciones antes de entrar, echaba de menos las transferencias bancarias, la casa limpia, la madre controlada, la esposa que le hacía parecer leal porque nunca le contaba a nadie lo sola que estaba, echaba de menos ser querido sin rendir cuentas. No echó de menos a mí mismo contigo, le dije que eso le dolía más que la rabia. Sacó algo de dentro de su abrigo, el abrigo blanco de mi madre, lo limpió mal, lo dobló sobre los brazos, me lo trataron, dijo, quería devolverlo yo mismo. Por un momento, el pasillo desapareció, vi a Chloe junto al fuego, con pintalabios en el cuello, nieve bajo mis pies, luego miré más de cerca. El abrigo no estaba estropeado, pero tampoco estaba bien. La tela cerca del cuello había sido frotada con demasiada fuerza. El botón de perla en la parte superior había sido reemplazado por uno que no combinaba. Daniel había intentado reparar los daños de la misma manera que se disculpaba, tarde sin cuidado, y sobre todo para sí mismo, no se lo quité. Marianne sí documentó el regreso. Daniel parecía destrozado porque no lo tocara. Emma, dijo, por favor, no siempre fuimos malas. Eso era lo más crudo de la verdad. No siempre habíamos sido malos. Había habido mañanas con café, domingos lluviosos, su mano cálida a mi espalda, planisusurrados en la cama, la primera oficina, el primer cheque, la primera vez que me llamó su hogar. Pero una relación no sobrevive solo con el recuerdo de quién era. Alguien cuando quería ser amado, muere por lo que hacen cuando creen que pueden salirse con la suya. No, dije que no siempre éramos malos. Alzó los ojos, continué. Por eso me quedé demasiado tiempo, me fui. Esta vez no la siguió. Los meses que siguieron no fueron glamurosos. Esa parte importa, no hubo victorias instantáneas. Ningún documento único que hiciera desaparecer a Daniel, ningún discurso mágico en el tribunal que reparara mi sistema nervioso. Hubo declaraciones, revisiones financieras, sesiones de mediación donde el abogado de Daniel intentó replantear los préstamos como regalos. La abogada de Chloe afirmó que ella creía que Daniel estaba separado. Entonces los correos electrónicos demostraron lo contrario. La reclamación del embarazo desapareció discretamente, sin explicación, sin disculpas.
Prilla dejó la compañía de Daniel y dio una declaración formal, otros 2 empleados siguieron, un inversor se retiró, otro exigió una auditoría. El Hotel Besford suspendió nuevos trabajos con Daniel a la espera de la revisión, no hubo moralidad, sino porque disputas financieras no reveladas le convertían en un riesgo. Eso era suficiente. La empresa de Daniel no se vino abajo de la noche a la mañana, sangraba despacio. Como yo, Linda envió una carta a través de un consejo pidiendo sanación. En él, escribió que siempre me había querido como a una hija. Marian preguntó si quería responder. Le dije, no, algunas mentiras no merecen la dignidad de ser corregidas. Empecé a trabajar 3 días a la semana en el taller de restauración de Ellen. El primer proyecto fue un velo de boda del siglo XIX. Dañado por el humo, pasé horas bajo luz limpia, levantando el traje de encaje con herramientas tan delicadas que apenas parecían tocarse. Nadie me apresuró, nadie me pidió que transfiriera dinero, nadie me dijo que era dramático cuando identificaba daños. Una tarde, Ellen me observó trabajar y dijo, tienes manos muy firmes, casi me río, si tan solo supiera lo que llevaban encima. El abrigo de mi madre permaneció envuelto en un papel sin ácido durante semanas antes de que pudiera enfrentarlo. Cuando por fin lo desplegué, no lloré, revisé los residuos de pintalabios cerca del cuello, tensión en la costura del hombro, limpieza agresiva y abrasión, un botón de daño desajustado. Sí, no destrucción. Empecé con el botón, encontré el original en el bolsillo, la limpiadora de Daniel no lo había notado. Por supuesto que sí, las piezas adecuadas suelen seguir ahí si dejas de dejar que personas descuidadas las manipulen. El divorcio se finalizó 11 meses después de la tormenta de nieve. Para entonces, el invierno había regresado. No del tipo violento de montaña, un invierno tranquilo en la ciudad, con luz gris, árboles desnudos y aliento visible sobre las tazas de café. Firmé el acuerdo final en la oficina de Maranne. Daniel firmó en otra habitación, esa fue una de mis condiciones. No necesitaba una última conversación. El acuerdo no era una fantasía de venganza, era mejor, era aplicable. Recibí el reembolso por las contribuciones prematrimoniales documentadas, un acuerdo estructurado por fondos mal utilizados durante el matrimonio, mi parte del valor acumulado de la vivienda tras la venta y la liberación de cualquier garantía empresarial vinculada a la empresa de Daniel. El tribunal no concedió todas las reclamaciones que los tribunales rara vez hacen, pero el expediente era claro, el dinero no era imaginario, el daño no había sido un disparate privado, la tormenta de nieve no había sido un malentendido. Daniel mantenía parte de su empresa, ahora más pequeña, ahora dañada, vigilada por acreedores y antiguos clientes. Había perdido el contrato con Besford, había perdido a 2 inversores, había perdido la historia de ser un hombre que se construyó solo. Chloe se fue antes de que se finalizara el divorcio, según Prilla. Ella consiguió un trabajo en otra ciudad, usando una versión diferente de la misma sonrisa suave. Daniel buscó el reembolso de algunos gastos tras descubrir que ella había manipulado facturas. No seguía el caso de cerca durante mucho tiempo, pensaba que no importarle sería como una victoria, se sentía mejor que la victoria, se sentía como un espacio. Linda se mudó a un piso más pequeño después de que Daniel vendiera su casa compartida. Envió una tarjeta de Navidad a la dirección de mi abuela. En la parte delantera había una paloma acuarela, dentro había escrito, espero que algún día lo entiendas, todos estaban sufriendo. La puse en la papelera de reciclaje, entender no requería volver a abrir la puerta. El día que se finalizó el divorcio, mi abuela me preguntó si quería marcar la ocasión, dije que sí, ni con champán, ni con una fiesta. Llevé el abrigo de mi madre al estudio, la restauración estaba casi terminada, reparé la costura del hombro, recolocado el botón de perla, levanté la última sombra de pintalabios del cuello y estabilicé el cachemir frotado bajo aumento. Los daños seguían siendo visibles, si sabías dónde buscar. Me gustó que la restauración perfecta no sea Erasia. Es honestidad con cuidado. Helen me dejó usar el estudio fuera de horario. La nieve caía más allá de las altas ventanas, suave y lenta. Me puse guantes de algodón y levanté el abrigo sobre el maniquí acolchado. La H bordada de mi madre seguía dentro del cuello, pequeña, firme, mía. Mi móvil vibró, un mensaje de un número desconocido. Por un momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, entonces la abrí. Daniel, he oído que es definitivo, no sé qué decir salvo yo, lo siento. Espero que algún día recuerdes que te quería. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí,
lo recordé todo, no lo envié, he borrado el borrador, entonces. Bloqueé el número. Algunas puertas no necesitan un portazo final, solo necesitan permanecer cerrados. Esa tarde, conduje hasta la Hill House, no la suite del hotel, la casa familiar fuera de la ciudad donde pasé los primeros 6 veranos de mi vida antes de que el duelo y las mentiras partieran la carretera por la mitad. El camino de entrada serpenteaba entre árboles viejos adornados con luces de invierno, la casa estaba cálida contra las oscuras ventanas brillando en dorado, Margaret esperaba en el umbral con un chal sobre los hombros. Llegas tarde, dijo, lo sé, la cena sigue caliente, sonreí, sin culpa, sin actuación, solo calor esperando sin precio dentro. Ethan discutía con su hija adolescente sobre si la salsa de arándanos contaba como comida real. Su mujer me entregó un vaso de sidra. Alguien me había puesto un sitio cerca del fuego, no en el borde, no como invitado para ser tolerado, un lugar. Después de cenar, mi abuela me dio una caja, alcé una ceja, otro más, estés más feliz, dentro había una llave para la cochera. Dijo, tiene buena luz boreal. Tu madre quiso convertirlo en un estudio una vez. La miré, no puedo aceptar una casa. No estás aceptando una casa, estás aceptando un comienzo. Alquílalo por $1 si el orgullo requiere papeleo. Isen llamó desde el otro lado de la sala, ya redactamos los papeles. Entonces me reí, de verdad me reí, me sorprendió. El sonido resultaba extraño pero no extraño. 6 meses después, Hell Textile Restoration abrió en la casa de carruajes renovada. Mi nombre en la puerta era Emma Hall, sin piercing, sin guión, sin disculpas. La primera semana, 3 clientes llegaron por recomendación de Ellen. La segunda semana, mi abuela envió una vieja pancarta de iglesia que necesitaba reparaciones y fingió que no me estaba dando trabajo. Para la primavera, ya tenía suficientes proyectos como para contratar a un asistente. Construí despacio, con cuidado. Esta vez el sueño de nadie se tragó el mío. En el aniversario de la tormenta de nieve, conduje solo hasta Black Pine Ridge, no a la casa de alquiler. No tenía ningún deseo de volver a estar en ese porche. Me detuve en el mirador antes de la salida. Los pinos rodaban montaña abajo en olas oscuras, la nieve cubría el suelo brillante bajo el sol de la mañana. El aire era frío, pero llevaba botas, guantes y la bata blanca de mi madre, mi abrigo restaurado. El collar se quedó suave contra mi garganta durante un rato, simplemente me quedé allí, pensé que podría sentirme atormentada. En cambio, esa noche me sentí clara, no me había hecho fuerte. Había sido fuerte antes, fue fuerte cuando sobreviví a la muerte de mi madre, fuerte cuando creía que mi familia me había abandonado y seguía adelante de todos modos, fuerte cuando construí un matrimonio con restos que Daniel seguía tomando, fuerte cuando amaba sin ser amado de verdad a cambio. La tormenta de nieve no me creó, reveló la cerradura, y entonces abrí otra puerta. Un coche entró en el mirador detrás de mí. Por un instante pensé en Daniel, pero solo era una familia que se detenía para tomar fotos. Una niña pequeña con un sombrero rojo pasó corriendo junto a mí, riendo mientras su padre le advertía que no resbalara. Sonreí y me aparté. Mi móvil vibró, un mensaje de mi asistente. El mensajero del museo acaba de confirmar la entrega para el lunes. Además, la señora Hall llamó para recordarte que la cena es a las 7 y dijo que no trabajaras hasta tarde. Sus palabras. Dile a mi nieta que no estoy preguntando. Volví a reír, luego miré la nieve una última vez. Hubo una noche en la que Daniel se quedó dentro y acalorado decidió que yo pertenecía a estar fuera. Se equivocaba, pertenecía donde quisiera estar. Me aparté del mirador, me subí al coche y conduje a casa.